no recuerdo exactamente si 7 u 8 camas, todas vacías, y era un lugar casi tenebroso, diríamos, porque era media luz, por lo general los hospitales públicos están deteriorados, hay mucha humedad, la soledad también, porque ya hacía como 5 o 6 días que no veía a mi familia, y cuando logro salir de terapia, que para mí era tocar el cielo con las manos, porque muchos de los que han estado conmigo han partido, de repente uno se despertaba y te dabas cuenta que tu compañero o compañera ya no estaba porque se había muerto, esa es la realidad. Entonces cuando me pasan a la sala común, lo primero que hago es darle gracias a Dios, y aunque no tenía muchas fuerzas, empecé a caminar por esa sala, ¿no? Y a mirar cama por cama, porque, bueno, creo que ustedes saben que en los hospitales públicos van de distintas creencias y dejan una estampita o un crucifijo, lo que sea, ¿no? Y a mí me llevó directamente a una cama que estaba, no sé por qué, había un montón de colchón, y me acerqué a esa cama y toqué hacia el respaldo y veo un versículo. Y ese versículo decía: enséñame, oh Dios, a hacer tu voluntad. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Y yo al instante le pregunté al Señor si era su voluntad que yo estuviera ahí, realmente, porque por todas las situaciones que uno pasa, nos cuesta creer que Dios quiera que estemos sufriendo, que nos pasen cosas horribles, ¿no es cierto? Así es que me traje ese versículo en mi corazón, y cuando me pude reponer un poco, empecé a estudiar esa palabra voluntad. Y eso es lo que le quiero compartir en esta tarde, hermanos. Les voy a ir leyendo los versículos, los tengo anotados acá, así que si algunas quieren, yo les voy dando las citas, si algunas quieren me van acompañando con la lectura, ¿no? Pero en general la Biblia se refiere a la voluntad de Dios en 3 sentidos. Yo tengo muchos años de creyente y he escuchado muchas veces sobre este tema, muchas reuniones en generales o inclusive femeninas que se han hablado sobre el tema de la voluntad de Dios. Pero créanme que he aprendido algo más con este estudio ahora, que espero que a ustedes también les quede grabado en su corazón. Como les decía, en general la Biblia se refiere a la voluntad de Dios en 3 sentidos. En algunos pasajes, la voluntad de Dios es otra manera de decir la ley de Dios. Por ejemplo, en el Salmo 48 dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Asimismo, Pablo considera que conocer la ley de Dios es sinónimo de conocer la voluntad de Dios. En Romanos 2, 17 y 18 dice: he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad, instruido por la ley. En otras palabras, ya que en su ley Dios da instrucciones acerca de la manera como Él quiere que andemos los seres humanos, a la ley se le puede llamar la voluntad de Dios, que fundamentalmente instruye y abarca toda la palabra de Dios. También se emplea la frase voluntad de Dios para denominar cualquier cosa que Dios desea expresamente. A eso se le pudiera llamar propiamente la perfecta voluntad de Dios. Por ejemplo, es la voluntad de Dios que todos se salven, como dice en 1 Timoteo 2:4, que vengan al conocimiento de la verdad. Esto no quiere decir que todo el mundo será salvo, sino que Dios desea la salvación de todo el mundo. Y en San Juan 6:9 leemos: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Aquí claramente vemos que la voluntad de Dios es que ningún creyente salvado caiga de la gracia de Dios.
Y en tercer lugar, la voluntad de Dios puede referirse a lo que Dios permite que ocurra, aun cuando Él no lo desea específicamente que suceda. Mucho de lo que sucede en el mundo es contrario a la voluntad de Dios, pero hay cosas que pasan que le podríamos llamar voluntad permisiva. Por ejemplo, el llamamiento de Jonás para que fuera a Nínive era parte de la perfecta voluntad de Dios, pero su viaje a la dirección contraria estaba dentro de su voluntad permisiva. Ahora, ¿cómo respondemos nosotras a la voluntad de Dios? La enseñanza de la Biblia sobre la voluntad de Dios se cruza de manera diaria con nosotros. Por ejemplo, en Efesios 5:15 podemos leer, dice, mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Pablo nos exhorta a sustituir la necedad por la prudencia y sabiduría. Esa sabiduría se muestra aprovechando lo mejor posible cada oportunidad. Esa frase se repite en Colosenses 4:5. Andad sabiamente con los de afuera, redimiendo el tiempo. Es el tiempo del favor de Dios y está distribuido en múltiples oportunidades que se nos presenta cada día, que va pasando tan rápido que si no nos apropiamos de él se nos escapa rápidamente de la misma manera que se nos presenta. El mundo suele decir aprovechar la ocasión cuando se trata de pecar. Y el cristiano debemos de entender que es un tiempo para salvación y santificación. Y Pablo dice porque los días son malos. En esa época en que hablaba Pablo, ya estaba en poder de Satanás. ¿Y qué diremos ahora, no? Que está más suelto que nunca. Por eso nos surge a nosotros predicar y predicar, como decía recién Giselle en su oración, ¿no? Predicar y predicar para salvar almas del poder del enemigo, porque nosotras siempre somos minoría frente a toda clase de ocasiones para el pecado. Una vez que conocemos la voluntad revelada de Dios en cuanto a cómo Él desea que vivamos, debemos comprometernos a hacer su voluntad. El salmista, por ejemplo, en ese versículo que le compartí al comienzo, dice, le pide a Dios que le enseñe a hacer su voluntad. Y la petición paralela dice, Dios me guía a tierra de rectitud. Indica que esencialmente le pide a Dios la capacidad para llevar una vida recta. Y en 1 Tesalonicenses 4:3 podemos leer que dice, pues la voluntad de Dios es nuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Pablo le dice a los creyentes de Tesalónica que sigan la voluntad de Dios, que se abstengan de fornicar y vivan en santidad. En este tiempo de inmoralidad sexual necesitamos más que nunca hacer un llamado a la santidad y ejercer el dominio propio y mantener una conducta pura. En otro pasaje que se encuentra en Colosenses 1, 9 y 10, dice, por lo cual nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Pablo pide a los cristianos que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios a fin de que anden como es digno del Señor, agradándole en todo. Ese conocimiento de voluntad no es un conocimiento intelectual, no es una sabiduría carnal, sino que es la iluminación del Espíritu Santo.
Él es quien da esa sabiduría y ese entendimiento que nos capacita para conocer la voluntad de Dios, que es básico para el crecimiento espiritual. Y así poder enfrentar los obstáculos que se oponen a una vida espiritualmente fructífera. No debemos usar la voluntad de Dios como excusa para la pasividad con respecto a su llamado a combatir el pecado, la maldad y la tibieza espiritual. En Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El transformado es un proceso continuo de transformación. Esta transformación exige no vivir al estilo del mundo, es no acomodarse al sistema. Exige renovar la mente, porque solo con una mentalidad renovada podemos discernir qué es lo que Dios quiere de nosotros en cada circunstancia. Muchas veces nos encontramos ante dos situaciones buenas, podríamos decir, ¿no? Pero ¿cómo saber cuál es la mejor? El que agrade más al Señor. Es aquí donde el creyente maduro espiritualmente es guiado por el Espíritu y no por la carne. Discierne y elige lo mejor, lo más honroso para la gloria de Dios y lo más beneficioso para el prójimo, sin tener en cuenta gustos propios ni intereses personales. Como dice en Efesios 6:6, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. En 1 Pedro 2:15 y 16 dice que porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervo de Dios. Los ignorantes se refiere a los que tienen falta de reflexión y de discernimiento, como decimos vulgarmente nosotros, no ven más allá de las narices. Son aquellos que nos denigran por nuestra creencia y fe, sin razón ni conocimiento. Aunque la práctica del bien no siempre hace callar al malicioso, al menos les pone en evidencia de tal forma que es como ponerle una mordaza a su ignorancia, como lo hizo Jesús a los fariseos, que lo que se puede leer en Mateo 22:34. La otra razón es usar la manera correcta la libertad con que Cristo nos hizo libre. Nuestra libertad no debe tomarse como licencia, sino que la suprema libertad es la total dependencia de la sabia y poderosa voluntad de Dios. Esa es la libertad propia de un siervo de Dios. Y podemos leer muchos versículos más sobre la voluntad de Dios. Si podemos ir a 1 Pedro, al libro de 1 Pedro, ahí tenemos varios versículos, si me acompañan, vamos a leer ahí varios versículos que nos hablan de la voluntad de Dios. En 1 Pedro 3:17, si lo tienen, lo leemos. Dice: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. En 1 4, 1 y 2 podemos leer que dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. En 1 Pedro 4:19 podemos leer que dice: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Y en Primera de Juan 2:17 es un versículo muy conocido, que creo que todos los conocemos, dice: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.
Así que, conociendo la voluntad de Dios a través de su palabra, sabremos qué desea expresamente en su perfecta voluntad que quiere que hagamos. Aceptaremos todo lo que Él permite que nos ocurra, aunque no desea específicamente que suceda, porque tiene una voluntad permisiva, como decíamos al principio. Así como permitió en Jonás y en Job también, recuerda que él permitió que Satanás lo zarandeara pero que no tocara su integridad. ¿Será que Dios permite todo eso para probar nuestra fe? ¿Será que Dios permite todo eso para probar nuestra obediencia? ¿Será que el Señor lo permite para probar nuestra santidad? La verdad es que no lo sabemos, por lo menos yo no lo sé. Lo que sí sé es que podemos decir confiadamente que la voluntad de Dios, sea cual fuere nuestra vida, es agradable y perfecta, como solemos decir siempre, ¿no? Pero ¿por qué podemos decir que la voluntad es agradable y perfecta? Porque todas las cosas nos ayudan para bien, como dice en Romanos 8:28. Queridas hermanas, les quería compartir esto que a mí me ha llenado el corazón de saber que Dios tiene una voluntad permisiva, que Él permite en nuestras vidas pasemos por distintas circunstancias para probar nuestra fe, quizás para probar nuestra santidad, no lo sabemos, pero lo que sí sé que en mi caso personal lo permitió para mi crecimiento espiritual. Yo he pasado el tiempo, hoy justamente hace ya 3 meses que me habían dado el alta. La verdad es que con estos pasajes pude volver, digamos, a releer muchas enseñanzas que como que uno las tiene aprendidas y como que las pasa por alto. Créanme que no es así. A mí me ha hecho crecer en este último tiempo, saber que la voluntad de Dios es agradable y perfecta, fuera cual fuera. Sin ir más lejos, ayer ha partido el hermano y no podemos decir que es agradable y perfecta. Sí, la voluntad de Dios es agradable y perfecta. ¿Por qué? Porque todas las cosas ayudan para bien, como dice su palabra. Es un poco escueto el mensaje, bastante reducido, pero creo que es lo que el Señor ha puesto en mi corazón, no me cabe duda, y es lo que quería compartir en esta tarde con ustedes. Y quería cerrar este tiempo con una oración. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, te doy las muchas gracias, Señor, porque tú permites que pasen cosas en nuestras vidas, Señor, para enseñarnos, para también probar nuestra fe, nuestra santidad, nuestro conocimiento, Señor. Y te doy muchas gracias, Señor, porque al permitir que pase por esta prueba, Señor, en este tiempo, tú me has enseñado, me has animado, me has alentado, Señor, con tu palabra. Y he vuelto a pasajes que lo tenía como aprendido, como sabido, Señor, y la verdad que no es así, está bueno recordarlo todo el tiempo. Está bueno, Señor, poder estar a tus pies cada momento, Señor. Y te agradezco por todo esto, Señor. Te pido una bendición especial para cada hermana que está conectada, Señor. Una bendición para cada hogar aquí representado, Señor. Y te pido expresamente, Señor, que esta palabra se pueda atesorar en cada uno de nuestros corazones, Señor, y por sobre todas las cosas confiar que tu voluntad, Señor, es agradable y perfecta, sea cual fuese la situación que nos toca vivir, Señor. Porque todo lo que tú permites, Señor, es para el bien de nuestras vidas, Señor. Te dejo esta tarde en tus manos, Señor, agradecida una vez más. En el nombre del Señor Jesús. Amén.